Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar con el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son triángulos que no son rectángulos, ¿ya? Son triángulos que no son rectángulos, o sea, son triángulos que son acutángulos u obtusángulos. Acutángulos, ángulos menores a 90, obtusángulos, uno de los ángulos interiores del triángulo es obtuso, ¿ya? Eh, para poder hacer eso, para poder usar estos teoremas, necesito del triángulo conocer tres elementos del triángulo. Cuando hablo de elementos, hablo de lados y de ángulos, ¿ya? Y uno de esos elementos que yo debo de conocer debe ser siempre un lado, ¿ya? Un lado debo conocer, o sea, de los tres elementos que debo de conocer para poder aplicar alguno de esos teoremas, uno de esos tres elementos debe ser siempre un lado. Entonces, los otros dos se turnan. Pueden ser dos ángulos, pueden ser dos lados, o puede ser un lado y un ángulo. Pero de los tres, siempre uno de ellos debe ser un lado, ¿ya? El tema entonces nos regresa a lo que viene a ser el estudio de trigonometría con triángulos, pero los triángulos con los que vamos a trabajar son triángulos que no van a ser rectángulos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver esto por acá. Y presentamos resolución de triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos, como ya había mencionado. También había mencionado que para resolver un triángulo se tienen que conocer tres de sus elementos. Necesariamente uno de ellos no debe ser angular, o sea, necesariamente uno de esos elementos debe ser un lado. Y para la resolución de triángulos va a ser necesario saber las siguientes leyes, ¿ya? ¿Cuáles leyes? La primera, la llamada ley de senos o teorema de senos. ¿Qué me dice? Que en todo triángulo la medida de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Tengo así. Un triángulo de vértices A, B y C mayúsculas, ¿ya? Esto también me da los ángulos internos del triángulo. También me da los ángulos internos del triángulo. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Los lados están en función de los vértices, pero representados con letras minúsculas. Y la relación de proporcionalidad que me habla acá es que los tres lados del triángulo son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos, con una división. ¿Ya? Esto lo que se genera acá es el teorema de senos. Es una proporción. Donde yo, como en aritmética, puedo igualar esa proporción a una constante, ¿sí? Pero como esta proporción se consigue con los lados y los ángulos del triángulo, esta constante en este tema es conocida. Esta constante va a ser conocida. Y es un elemento asociado al triángulo. ¿Cuál? Por los tres vértices pasa una circunferencia. ¿Ya? Por cualquier triángulo, sea cualquier triángulo, por sus tres vértices siempre pasa una circunferencia, ¿ya? Por más de que no veas la circunferencia, cualquier triangulito que tú veas tiene por sus tres vértices una circunferencia que lo rodea. El radio de esa circunferencia se le llama circunradio. Al R se le llama circunradio. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que el teorema de senos que tengo acá, que lo iguala a una constante, esa constante sería 2 veces el radio de esa circunferencia. Sería 2 veces R. Y con eso se observa lo siguiente, que cuando yo divido A sobre seno de A es como 2R, B sobre seno de B es 2R, C sobre seno de C es 2R. Y con eso puedo despejar el A, el B y el C. Por ejemplo, el A lo puedo despejar como 2R por seno de A, el B como 2R seno de B y el C es como 2R por seno de C. ¿Ya? Esto asociado a lo que viene a ser el teorema de senos. ¿Estamos? Entonces, ese es un teorema que nos permite trabajar con los lados y los ángulos que tiene un triángulo. ¿Sí? Un triángulo que no es rectángulo. ¿Ya? Otro teorema que nos permite, otra ley que nos permite trabajar con los lados y los ángulos que tiene un triángulo es el teorema o la ley de cosenos. Teorema o ley de cosenos. ¿Y qué me dice? Que en todo triángulo
La medida de cualesquiera de sus lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que estos forman. Resumen, así, mira. Tomo un lado del triángulo. En este caso tomo, por ejemplo, el lado A. Este lado A al cuadrado es lo mismo que poner los otros lados al cuadrado y sumados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman dichos lados, ¿ya? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Lo mismo ocurriría si yo tomara B. B cuadrado sería igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que forman dichos lados, ¿ya? O también lo puedo trabajar con C. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B o por el coseno del ángulo que forman dichos lados, ¿ya? Entonces, teorema de cosenos. Son dos teoremas que yo puedo utilizar cuando trabajo con un triángulo que no es rectángulo. ¿Y en qué casos aplico uno, en qué casos aplico el otro? Eso va a depender de los datos que yo tenga en el problema, de lo que me brinden de información en el problema. Yo utilizo uno de esos dos teoremas, ¿ya? A ver, por ejemplo, mira, por ejemplo acá. Tengo acá en mi problemita número 1 de mi guía, me dicen, en un triángulo ABC de circunradio R determine cuánto vale esto, ¿ya? Te piden determinar cuánto vale eso. Entonces, yo observo. Me hablan de un triángulo ABC y me hablan de un circunradio. ¿Qué teorema relaciona el circunradio? ¿Qué teorema relaciona el circunradio? Entonces, yo me doy cuenta que el teorema que relaciona el circunradio es el teorema de senos, la observación, ¿sí o no? En función del circunradio. Entonces, me voy por acá. El teorema que relaciona el circunradio es este teorema de senos, ¿no? Entonces, eso lo saco a simple vista, ¿verdad? De ahí, lo único que hago es reemplazar. Vamos a decir, por ejemplo, esto que sea P. P va a ser igual a y cambio, ¿no? Seno de A lo dejo. Seno de A lo dejo. Y lo voy a dividir entre A minúscula. Pero A minúscula es como poner 2R por el seno de A, ¿sí o no? 2 por R por el seno de A. ¿Está bien? Y esto le sumo 2 por el seno de B, 2 por el seno de B, dividido entre B minúscula. B minúscula es 2R seno de B. 2R por el seno de B. Y esto menos 3 veces seno de C sobre C minúscula. ¿Y qué es en este caso C minúscula? C minúscula sería 2R seno de C. 2 por R por el seno de C. Y sí o no que lo simplificamos. Seno de A se va, seno de B se va, seno de C sobre seno de C se va. Esto es lo que viene a ser una suma de fracciones homogéneas, porque todos tienen en común el denominador de 2R. Y en los numeradores, como este seno se fue, te queda en su lugar 1, acá te queda en su lugar 2 y acá se queda menos 3. Arriba me queda 0 y 0, tú sabes, entre algo te da 0. Respuesta entonces en el problema sería 0, ¿verdad? 0. Entonces, yo en ese problema utilicé el teorema de senos porque el problema me daba como datos eh, circunradio, ¿no? Me decía el circunradio. El circunradio le pertenece a lo que viene a ser el teorema de senos, ¿no? ¿Estamos? Por eso pude utilizar el teorema de senos, cambié los lados A, B y C minúscula en función del circunradio y operé. Nada más. ¿Todo de acuerdo ahí? ¿Todo de acuerdo?
¿Todo bien comprendido ese problema de ahí? Comprendido, comprendido. Todo bien, ¿no? ¿Sí? Todo bien, ya. Entonces, si no hay alguna duda, pasemos al problema número 2. Y nos dicen, del gráfico, calcule cuánto vale todo esto. ¿Ya? Te piden el gráfico, calcule cuánto vale eso. Ahora, ¿qué teorema voy a utilizar para poder resolver el problema? Lo primero que veo es que el triángulo que me dan de dato tiene todos los lados, ¿ya? El triángulo que veo tiene todos los lados. Y lo que me están pidiendo que yo calcule es el producto de dos de esos lados por el coseno del ángulo que forman dichos lados. O sea, por ejemplo, me están pidiendo B minúscula, a ver dónde está B minúscula está acá. L es A minúscula y L es C minúscula. Ah. Y me están diciendo, por ejemplo, acá B por C. Acá está B y acá está C. B por C por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Ah, mira, me están pidiendo producto de lados por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Eso nosotros lo hemos visto. ¿En dónde lo hemos visto eso? Eso lo hemos visto en el teorema de cosenos, ¿correcto? Eso lo hemos visto en el teorema de cosenos. Entonces, el problema lo resuelvo usando el teorema de cosenos. ¿Así? ¿Ya? Entonces, voy a decir que lo que me pidan sea m. M es igual a. ¿Cómo sería entonces? Yo veo acá B por C por coseno de A. Ahí está, B por C coseno de A. Entonces, sería cuestión de despejar. Hay que despejar esto. Hay que despejar B por C por coseno de A. Entonces, si tú lo despejas, te va a quedar B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2. O sea, lo saco del teorema de cosenos y despejo B por C por coseno de A. Ahora, también me doy cuenta que está apareciendo él. A por C por coseno de B. Ah, y A por C por coseno de B está acá. Lo despejo de la misma manera. Sería A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2. ¿Ya? Lo estoy despejando. Más. Y acá aparece AB por coseno de C. Y acá está AB por coseno de C. Si yo lo despejo, sería A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2. Así, así, así. Y sí o no, que es una suma de fracciones homogéneas. Entonces, pones el mismo denominador que va a ser 2 y arriba operas, los numeradores lo operas, ¿no? Por ejemplo, al operar los numeradores me doy cuenta que este A cuadrado con este A cuadrado se va, que este B cuadrado con este B cuadrado se va, que este C cuadrado con este C cuadrado se va. Nos quedaría un C cuadrado, este C cuadrado nos queda, sumándose A cuadrado más B cuadrado, ¿sí o no? Así, nos queda eso. El C ya sabemos cuánto vale, vale 5. Sería 5 al cuadrado más el A, que vale 7. 7 al cuadrado más el B, que sería 6 al cuadrado. Dividido eso entre 2. M sería igual a. Todo esto me da 110. Dividido entre 2, esto sería 55. Entonces, M reducido sería la A, 55. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Identifiqué usar el teorema de cosenos. Buenos días, Carlos, buenos días. Identifiqué usar el teorema de cosenos, ¿por qué? Bueno, porque en el problema me daban de datos los lados del triángulo. El teorema de cosenos utiliza los tres lados. Y me pedían el producto de dos lados por el coseno, que justamente el teorema de cosenos tiene eso. Entonces, todo se presta para que en el problema yo utilice el teorema de cosenos, ¿no? ¿Todo comprendido entonces? ¿Todo comprendido?
ese problemita, ¿sí? Muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, sigamos, continuemos, ¿ya? Continuemos. Eh, muy bien, Carlos. El problema número 3. En el problema 3 me hablan de un triángulo ABC. Vamos a poner por acá. Me hablan de un triángulo ABC. Voy a ponerle ahí ABC. ABC. Donde AB me dicen que vale C minúscula, AC vale B minúscula y BC vale A minúscula. Bueno, también no te dices el problema, pero recuerda que los angulitos internos del triángulo también son A, B y C, pero con letras mayúsculas, ¿no? Y dice que se cumple esto. Y con eso me piden que calcule el coseno de C. Te piden el coseno de C. ¿Ya? Ahora, este problema, hay que identificar qué teorema me va a ayudar a poderlo resolver. ¿Sí? Hay que ayudar o hay que ver qué teorema me permite trabajar en ese problema. ¿Qué teorema? ¿El de senos? ¿El de cosenos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Ya? Y eso depende de lo que yo vea en lo que me dan en el dato acá, en este dato. Mira, lo que me dan en el dato son cosenos abajo, cosenos, y uno podría pensar, vamos a aplicar el teorema de cosenos. Y en la derecha me dan tangentes, pero las tangentes son las divisiones de senos sobre cosenos. Y yo tengo acá cosenos. Y yo sé que este A, así como en el problema de acá, no se va a cerrar, se va a cerrar. No, ahí está. No se cerró, se cerró. A ver un ratito. Se ha cerrado eso. Ahí está. A ver un momentito, hasta que se abra. Ya, entonces mira, eh, ahorita se abre, ahorita se abre. En lo que me daban de dato, no grabó nada. Bueno, ya. Bueno, en lo que me daban de dato, en lo que me daban de dato en el problema, ¿ya? En la derecha hay tangentes. En la izquierda veo cosenos. Pero si yo cambiara este A, este B y este C por senos, tendría tangentes, ¿sí o no? Tangentes. O sea, voy a usar esto de acá. Voy a usar el teorema de senos. Esta partecita del teorema de senos. Voy a usar esta partecita del teorema de senos. Esto de acá. Entonces, mira, hacemos esto. En vez de poner A, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner 2R por el seno de A. En vez de poner B, le vamos a poner 2R por el seno de B. Y en vez de poner C, le vamos a poner 2R por el seno de C. ¿Sí? Dividiendo a coseno de A coseno de B, a coseno de C. Así. Ya. Y en la parte derecha, bueno, sigue quedándome 3 veces tangente de A por tangente de B. Ya. ¿Sí o no que este 2R de acá, este 2R de acá y este 2R de acá se puede factorizar? Y me queda seno de A sobre coseno de A, eso me daría tangente de A. Seno de B sobre coseno de B, tangente de B. Y seno de C sobre coseno de C, tangente de C. Eso es lo que me quedaría. 3 veces tangente de A por tangente de B. Ya. Ahora, para seguir trabajando,
¿ya? Para seguir trabajando, vamos a usar una propiedad. Una propiedad que lo vimos hace tiempo en las identidades que te relacionaban dos ángulos que se sumaban o se restaban. ¿Sí? Había una propiedad. ¿Y qué nos decía esa propiedad? ¿Qué nos decía? Bueno, nos decía, A, B y C, en el problema que tenemos acá, son los ángulos que tiene un triángulo y suman 180. Y cuando tres angulitos sumaban 180, la tangente de cada uno de ellos, al ser sumados, se transformaba a una multiplicación. Eso es la propiedad. La suma de tangentes es igual a la multiplicación de las mismas tangentes. Y eso solamente se da cuando los ángulos suman 180. Los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180, lo que hace que esa propiedad se cumpla en esta igualdad. Por ejemplo, entonces en esta igualdad me queda 2R multiplicado por, y esta suma de tangentes, ¿a qué lo puedo cambiar? A una multiplicación, ¿sí o no? Suma igual a multiplicación, o sea, sería tangente de A por tangente de B por tangente de C. ¿Y eso a qué sería igual? Eso sería igual a 3 veces tangente de A por tangente de B. ¿Qué pasa con la tangente de A? Se va con la tangente de A. ¿Qué pasa con la tangente de B? Se va con la tangente de B. Entonces nos quedaría 2R por la tangente de C. Y eso sería lo mismo que 3. Ya está. Pero nos piden todavía coseno de C. Nos piden coseno de C. ¿Ya? Entonces, esta tangente de C yo lo puedo cambiar como seno de C sobre coseno de C igual a 3. Como yo quiero coseno de C, despejo de acá el coseno de C, pero veo que aparece 2R seno de C. ¿Y cuánto vale 2R seno de C? Ahí está, de amarillo también. 2R por el seno de C es como poner C minúscula. Este 3 que está por acá puede pasar a dividir a C minúscula. Y va a ser igual a coseno de C que pasa a ocupar el lugar de 3. Entonces, el coseno de C mayúscula sería como poner C dividido entre 3. Y eso es lo que nos piden en el problema número 3. ¿Ya? Entonces, todo estaba en esta propiedad. Todo estaba en esta propiedad. ¿Ya? La suma de tres ángulos cuando es 180 hace que la suma de las tangentes sea igual al producto de las tangentes. Suma de tangentes igual al producto de las tangentes. ¿Ya? ¿Todo bien ahí? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Muy bien, Alenka, muy bien, Carlos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Sigamos entonces, sigamos. Problema número 4. Dice, del siguiente gráfico determine el valor de n por el coseno cuadrado de alfa. Dice n por el coseno cuadrado de alfa. Del siguiente gráfico. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos puede llamar la atención de ese gráfico es esto de acá. Nos puede llamar la atención de este gráfico, que es un triángulo isósceles, ¿sí o no?
Este lado vale n y este lado vale n. ¿Correcto? ¿Qué más? Bueno, yo sé que todo este lado vale 11, ¿sí o no? Todo ese lado vale 11. 11. ¿Qué más? ¿Sí o no que cuando tú trazas una alturita en un triángulo isósceles, esta alturita que tú estás trazando en el triángulo isósceles no es cualquier altura, sino es una mediana, ¿sí o no? Es una mediana. O sea, lo que hace que esto de acá y esto de acá sean iguales, ¿sí o no? O sea, ¿cuánto valdría cada uno? Cada uno valdría la mitad de 11. 11 medios, ¿no? Pero por acá también hay un segmento. Este segmento dice que vale 5. Esto vale 5. 5. Y el estrés. ¿Cuánto debería ser este segmento pequeñito para que sumado con 3 te dé 11 medios? Entonces, este segmento pequeñito para sumado con 3 te dé 11 medios debe ser de valor 5 medios. Entonces, en este triángulo rectángulo que se ha formado, al trazar la altura, ahí está, al trazar la altura, es un triángulo notable, ¿sí o no? Es un triángulo notable, porque la hipotenusa es el doble de un cateto. Hipotenusa el doble de un cateto. Eso se da en un triángulo de 30 y 60, ¿verdad? 30 y 60. O sea, el triángulo de celeste es un triángulo de 30 y 60. Donde a 60 se le va a poner el 5 medios por raíz de 3, ¿no? 5 medios por raíz de 3. Y en el triángulo que vamos por acá a resaltar, este triángulo de acá, nosotros podríamos hallar el n utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Entonces, este n al cuadrado es la suma de este cateto 11 medios al cuadrado más este cateto 5 medios por raíz de 3 al cuadrado. Y con eso hallo n. Acá me daría 121 sobre 4. Acá me daría 75 sobre 4. Sumado me da 196 entre 4. Eso me da 49. Y raíz cuadrada de 49 te da 7. ¿Ya? Confírmalo, confírmalo, confírmalo. Hoy, ¿dónde está? Acá. Hoy, ahí está. Ya. Confírmalo y esto se va. ¿Ya? Esto se va. Sería mi Goku. Ahí está. Ya. N igual a 7. Ya. Muy bien, joven, muy bien. Ya. Entonces, eso se ve que. Muy bien, Carlos. Muy bien, ya. Se ve que están atentos. Ya. Muy bien. Entonces, n es igual a 7, ¿ya? N es igual a 7 y lo hemos encontrado solamente aplicando Pitágoras, ¿ya? Solamente con Pitágoras. Pero no solamente nos piden n, nos piden el coseno cuadrado de alfa, ¿ya? Nos piden el coseno cuadrado de alfa. Ahora, ese coseno cuadrado de alfa o ese coseno de alfa que vamos a hallar, como ya sabemos que n vale 7, ¿ya? Lo vamos a trabajar en este triángulo. En este triángulo. ¿Sí? Lo vamos a trabajar en este triángulo.
Entonces, y en ese triángulo, vamos a ponerle triángulo ABT. En el triángulo ABT vamos a aplicar la ley de cosenos, ¿sí? Vamos a aplicar la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque me están pidiendo coseno y tengo los tres lados del triángulo. Ley de cosenos. ¿Ya? Y vamos a aplicar teorema de cosenos o ley de cosenos porque tengo los tres lados del triángulo y me están pidiendo el coseno de alfa. Bueno, el coseno cuadrado de alfa, pero coseno de alfa. ¿Ya? Entonces aplicamos ley de cosenos. Para la ley de cosenos, como yo voy a trabajar con el coseno de alfa, que son los que forman estos lados, comienzo con este lado de acá. 8 al cuadrado, un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman dichos lados, que en este caso es alfa. Así, teorema de cosenos. Esto me da 64, esto me da 49, esto me da 25, esto me da 70 por coseno de alfa. De acá a 70 por coseno de alfa lo llevo a la izquierda. 49 más 25 me da 74. 64 pasa a restar, te da 10. Coseno de alfa me da un séptimo. 1 dividido entre 7 sería coseno de alfa. Y ya tengo coseno de alfa. Coseno de alfa es un séptimo. Me piden el valor de n por coseno cuadrado de alfa. N por coseno cuadrado de alfa. N es 7 y coseno de alfa es un séptimo, pero al cuadrado. Operando te da un séptimo. Respuesta entonces en el problema sería la B. La B. La B de besito. Besito, besito, besito. ¿Todo bien ahí en el problema número 4 entonces? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo correcto. Muy bien. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos, continuamos. Si no hay alguna duda. Veamos el problema número 5. Dice, en un triángulo ABC de lados A, B y C respectivamente se cumple esta igualdad. Te piden que halles la tangente de la mitad del ángulo. Te piden la tangente de la mitad del ángulo, ¿ya? Siempre que me pidan la tangente de la mitad de un ángulo, hay que recordar que hay una formulita para poder hallar la tangente de la mitad. Lo pongo por acá. La tangente de la mitad de un ángulo está dado por una suma o una resta de una raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo completo sobre 1 más coseno del ángulo completo, así, en una raíz cuadrada. Ahora, el más o el menos depende del cuadrante donde está teta medios. Si teta medios está en el primer o tercer cuadrante, te vas con el signo más. Si teta medios está en el segundo o cuarto cuadrante, te vas con el menos. Entonces, en nuestro caso, tenemos que hallar, para hallar la tangente de A medios, necesitamos hallar cuánto vale el coseno de A. Coseno de A. Y en este caso, el coseno de A, para poder hallar el coseno de A, voy a utilizar esta igualdad. En esta igualdad yo veo que hay lados al cuadrado. Y los lados al cuadrado se relacionan con el teorema de
cosenos, ¿sí o no? Con el teorema de cosenos. Entonces, vamos a aplicar esto. Y justo se presta para utilizar el primer teorema de cosenos. Este a cuadrado lo puedes cambiar por ¿cuánto? Por b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por coseno de a. Y esto es igual, no, esto se le resta. Se le está restando ¿qué cosa? B cuadrado menos C cuadrado y esto se le iguala a 2 tercios de B por C. Así. B cuadrado se va a cancelar. C cuadrado se va a cancelar. Te queda menos 2B por C por coseno de A. Y este es igual a 2 tercios de B por C. El B por C se va. El 2 también se simplifica. Y me queda que coseno de A con un menos es lo mismo que poner un tercio. Lo que hace que coseno de A sea menos un tercio, ¿no? El menos pasa al otro lado. Entonces ya tengo el coseno de A. Eso me va a ayudar para poder hallar la tangente de la mitad. Pero para poder hallar la tangente de la mitad, necesito saber en qué cuadrante está la mitad del ángulo A, que es lo que quiero. Primero, el ángulo A que yo he encontrado, es el ángulo de un triángulo. Así que su valor no debe pasar de 180. No hay un ángulo que sea mayor a 180. No hay un ángulo en un triángulo que sea mayor a 180. Por eso es menor a 180. ¿Ya? Y debe tomar un valor mayor a 90. ¿Y por qué mayor a 90? Porque el ángulo debe estar en el segundo cuadrante, ya que el coseno es negativo. El coseno es negativo porque el ángulo es obtuso. Segundo cuadrante, coseno es negativo en el segundo cuadrante, ¿no? Por eso digo que A debe estar de 90 a 180. Si tú lo divides entre 2, tu ángulo debe estar entre 45 y 90. Lo que hace que este A medios esté en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Entonces, en el problema a mí me piden tangente de A medios. Me piden tangente de la mitad de A. Eso va a ser igual a más. Porque A medios está en el primer cuadrante, por eso le pongo más. La raíz cuadrada de 1 menos coseno. Coseno de A sería 1 menos coseno de A sobre 1 más coseno de A. Reemplazas entonces. Tangente de la mitad de A sería raíz cuadrada de coseno de A es menos un tercio. 1 menos un tercio, 4 tercios. Y abajo 1 más coseno de A. Como coseno de A es menos un tercio, 1 menos un tercio es 2 tercios. Operando, te da que la tangente de A medios sería igual a raíz cuadrada de 2. Eso sería la tangente de A medios. ¿Todo bien ahí? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, jóvenes ahí. A ver, vean. Todo correcto, todo entendido, todo comprendido. Ya. Entonces, veamos por acá. Muy bien, Salma, muy bien. Veamos el problema número 6. Ya, problema 6.
está. Nos dice en el problema que calculemos el valor de raíz de 13 por el seno de alfa. Y me dan ese triángulo. ¿Sí? Me dan ese triángulo. Bueno, ¿qué teorema utilizar en el problema? Tengo acá 26 coseno de teta en una raíz cuadrada, que es un lado de todo este triángulo que contiene también un ángulo teta. Entonces, podríamos utilizar el teorema de cosenos. ¿Por qué? Porque el teorema de cosenos relaciona los tres lados del triángulo con el coseno del ángulo que forman dos lados. Como estos dos lados, va a haber coseno y acá también hay coseno. Entonces, se presta para aplicar teorema de cosenos. Voy a decir que el CA, que el CAB y el que sea C. Entonces, en el triángulo ABC voy a aplicar teorema de cosenos. Sí, vamos a aplicar teorema de cosenos. Entonces, tu A sería esto. 26 coseno de teta en una raíz cuadrada que va a estar elevado al cuadrado. Acá va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado. O sea, va a ser 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Luego viene menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman dichos lados, que en este caso sería el coseno del ángulo en A, que es coseno de teta. ¿Qué pasa con el exponente y el radical? Se va y se va. Te queda 26 coseno de teta. Y eso va a ser igual a 16 más 9. 16 más 9 te va a dar 25, ¿no? 25. 25 menos 24 coseno de teta. Este 24 coseno de teta pasa a sumar a 26 coseno de teta, quedándome 50 coseno de teta. Y esto va a ser igual a 25. Coseno de teta va a ser igual a 25 sobre 50. Eso me da un medio. Entonces, coseno de teta es un medio. Y para que el coseno de teta sea un medio, el angulito teta debe ser de 60 grados, ¿no? Eso lo vimos en ecuaciones. ¿Coseno de qué angulito me sale un medio? 60, ¿sí? Eh, reemplazamos, ¿ya? Reemplazamos en ese triangulito que tenemos nuevamente, porque ya sabríamos cuánto vale él, ¿no? Ya sabemos cuánto vale. Ya, ya. Entonces, dibujamos triangulito. Ahí está, dibujamos el triangulito. Él va a ser 4. Él va a ser 3. Él va a ser, mira, como coseno de teta es un medio por 26 es 13. Esto me quedaría raíz de 13. Esto es teta y esto es alfa. Ya. Con eso conozco los tres lados del triángulo. El teta también lo conozco, o sea, el teta es 60. Pero me piden raíz de 13 seno de alfa. Entonces, ahora en el triángulo que tengo acá, voy a aplicar el otro teorema. Ya que como me están pidiendo seno de alfa, puedo utilizar el teorema de senos. Entonces, en el triángulo ABC ahora utilizo el teorema de senos. ¿Sí? Teorema de senos. Ya. Entonces, en el teorema de senos sería, yo quiero raíz de 13 seno de alfa. Entonces, comienzo, mira, teorema de senos es relacionado con él. ¿Ah? Ya. El teorema de seno sería relacionado con él. Por ejemplo, yo digo A, que va a ser raíz de 13, se le va a dividir
entre el seno de su ángulo opuesto, que es en este caso 60. Seno de 60. Eso sería igual a poner 4 sobre el seno de alfa, porque yo quiero seno de alfa. Y el 3 no lo utilizo, o sea, no utilizo el B que es el lado B y el seno del ángulo B. No, no utilizo, porque yo solamente quiero el seno de alfa. Y los de datos tengo el ángulo A, su lado opuesto, tengo el lado opuesto para alfa, entonces solamente con esos lados trabajo. No trabajo con 3. El 3 sí me sirvió para el teorema de cosenos, para hallar el angulito teta. Entonces de acá, el seno de alfa se multiplica con el raíz de 13 por seno de alfa, y esto me quedaría, esto me quedaría raíz de 13 seno de alfa igual a 4 por seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? El seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Cuando le multiplico por 4 sería 2 raíz de 3, ¿no? Porque raíz de 3 sobre 2, con el 4 se simplifica y te queda raíz de 3 multiplicado por 2. Eso sería el resultado para el problema número 6. ¿Todo bien ahí? Entonces, en ese problema, debido a los datos que tenía en el problema, utilicé los dos teoremas, las dos leyes. Tanto lo que viene a ser senos como lo que viene a ser cosenos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Todo correcto? Muy bien. ¿Todo correcto entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Ya, sigamos a ver un problemita más. A ver, la 7. ¿Ya? La 7. A ver, ¿qué nos dice la 7? Nos dicen, del gráfico calcule todo esto de acá, si se cumple que a cuadrado es 2 veces b por c. ¿Ya? Bueno, varias cosas podemos hacer acá. Vamos a decir que todo esto sea un m. ¿Ya? Y m va a ser igual a, usando el teorema de senos, mira, voy a usar el teorema de senos, esto de acá relacionado con él. Voy a usar el teorema de senos. ¿Ya? Relacionado con él. Yo sé que el seno de B, mira, el seno de B, ahí está seno de B, lo puedo cambiar como B sobre 2R. Seno de B lo puedo cambiar como B sobre 2R, entonces le pongo así, B sobre 2R. Dividido entre seno de C también lo podría cambiar como seno de C sería C sobre 2R. Así, C sobre 2R. Más. Seno de C lo mismo, C sobre 2R y dividido entre seno de B, que va a ser B sobre 2R, ¿no? Así. ¿Por qué hago ese cambio? Porque veo que el 2R se va a ir y me va a quedar en función de los lados B y C. Ya me va a quedar acá B dividido entre C más C dividido entre B. Así me queda. Entonces, M va a ser igual a, si operas, acá aplicas tu XD, tu carita feliz, y te va a quedar B cuadrado más C cuadrado menos B por C. Así te va a quedar, ¿no? B cuadrado más C cuadrado sobre B por C. Ahora, en este triangulito que me dan, hay A cuadrado. Bueno, no tengo B cuadrado ni C cuadrado, pero hay A cuadrado. Y ese es 2BC BC. Entonces acá, hay BC. Entonces se puede relacionar. Pero vamos a utilizar el otro teorema.
¿Cuál teorema? El teorema de cosenos. Vamos al teorema de cosenos. ¿Cómo usamos el teorema de cosenos? Para cambiar al a cuadrado. Ahí está, a cuadrado. ¿A qué va a ser igual el a cuadrado? Yo sé que a cuadrado es 2 veces b por c. Vas a usar el a cuadrado. ¿El a cuadrado qué es? A cuadrado es, por el teorema de cosenos, ahí está, b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por coseno de a igual a 2 veces b por c. Pero el coseno de a es conocido, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el coseno de a? El coseno de a es 60. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Ah, el coseno de 60 vale un medio. Entonces te quedaría b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por coseno de 60, que es un medio. Un medio es igual a 2 veces b por c. 2 y 2 se van. Te queda que b cuadrado más c cuadrado es menos b por c pasa a sumar a 2 veces b por c, es 3 veces b por c. Y si b por c pasa a dividir, b cuadrado más c cuadrado sobre b por c es igual a 3. Pero esto no es lo que te están pidiendo. No te están pidiendo b cuadrado más c cuadrado sobre b por c. ¿Sí o no? Por lo tanto, m sería igual a ¿cuánto? B cuadrado más c cuadrado sobre b por c es igual a 3, ¿no? Es igual a 3. La B. 3, 3, 3, 3. ¿Ya? Eso sería para el problema número 7, jóvenes. Problema número 7. ¿Ya? Y bueno, el problema 8 ya te lo mando de ahí resuelto, que es más que todo un poquito geométrico, ¿no? Un poquito geométrico porque me hablan de un trapecio, entonces no me están mencionando un triángulo, pero tú sabes que de un trapecio podemos formar triángulos, ¿no? Bueno, entonces con eso estaríamos terminando, jóvenes, la clase del día de hoy, esperando de que todos los problemas se hayan entendido, ¿sí? Si no, repásalos, revísalos con calma, ahí de ahí te los voy a mandar, ¿sí? Tanto como el problema 8 también resuelto. Y también para terminar, desearle éxitos a alguno de ustedes que va a postular entre sábado y domingo. Les deseo todo el éxito posible, jóvenes. La siguiente semana tenemos clase. Espero que también entren si han conseguido su objetivo, que es ingresar a la universidad. ¿Ya? Las fijas para el examen. Ecuaciones trigonométricas. Por lo general es lo que más nos preguntan, ecuaciones. ¿Sí? Ecuaciones trigonométricas. Trata de recordar, ¿no? Para qué angulito del seno vale 1, vale menos 1. Con eso es lo que más se trabaja, ¿ya? Cuídense todos, jóvenes, cuídense, cuídense, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Nuestra última clase del ciclo, ¿ya? Cuídense todos, nos vemos por ahí. Jan, Ivonne, Luz María. Cuídense todos. Karen, Betty, nos vemos, Arenca.